Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Ahora estamos aquí con Dalina Ugarte, una excelente violinista venezolana, un personaje joven, fresco y bueno, aquí estás. Gracias, Jorge, por la invitación. Me alegra conversar contigo. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Si mal no recuerdo, fue cuando toqué con mi hermano, dúo, también en el verano. ¿No? En mi barrio. En el jardín exacto de mi barrio. Eso sería que hace 3 años, más o menos. 3 años. Y bueno, yo, por supuesto, es una frescura uno encontrarse a gente joven así en un jardín, en una esquina vienesa, y tener unos 5 minuticos de intercambio. Para mí fue un placer tanto conocerte a ti como conocer a tu hermano. Y bueno, poco a poco he visto los progresos, te vi en algunos conciertos, me encantan tus solos, sobre todo los de música venezolana. Y bueno, pienso que eres una de las personas que está ocupando espacios aquí en Viena, en esta área tan concurrida, donde hay tanta competencia, pero tú tienes un espacio, creo que te lo estás ganando. Gracias, sí, bueno, ha sido un viaje de varios años. Mi mundo del violín y de la música clásica, o sea, yo no solo el tiempo que tengo acá en Viena he estado ya, digamos, trabajando en esto, sino desde que tengo 7 años tocando violín y realmente en el mundo de la música clásica sobre todo. ¿Y cómo hiciste para que te aceptaran como violinista a los 7 años? Cuando yo tenía 4 años, quería tocar piano, entonces bueno, decía quiero un piano, entonces mis padres pues me sorprendieron en Navidad con un violín y yo tenía 4 años, entonces bueno, recuerdo que empecé a burungar ese violín, a tocar con el violín y de repente como a los 2 días el violín fue sustituido por un carrito que tenía algunas atracciones así como que era medio mecánico y eso, y se desapareció el violín porque me imagino que estarían sangrando los oídos. Bueno, en mi caso es muy cómico porque fue como lo contrario. O sea, yo recuerdo que yo le dije a mis papás, y interesante, yo recuerdo mi vida a partir del día en que yo les dije a mis papás, quiero estudiar música. Yo no me acuerdo como qué hacía yo en la casa. Yo me acuerdo de ese día donde estaba en la casa y yo les dije que estudiar música. Y claro, mi familia siempre han sido músicos guataqueros. Tenía un grupo de tambores, un grupo bailable de merengue y todos, mi papá y mi mamá tocaban 4 guitarras, cantaban, mi tío, el otro tocaba el bajo y digamos la música estaba ahí. Y cuando yo les dije a mis papás que quería estudiar música, ellos me apoyaron desde el primer momento. Y lo primero que hicieron fue pues llevarme a la escuela del pueblito donde vivíamos en ese entonces, en Valencia, en Topuyito. Y recuerdo que mi mamá quería que estudiara piano. No, porque el piano, que estudiar piano. Y fuimos a la dirección de la escuela a hablar con la directora, a ver más o menos qué opciones había. Y en ese momento llegó una profesora, quien fue mi primera profesora luego, o sea, en ese entonces, de violín, llegó con un violín y una cuerda rota. No, vengo rápido a cambiar esta cuerda rota. Y la directora le dijo, ay mira, ella está buscando un instrumento, quizás que vea el violín. Y me dio el violín, me dio el arco y ya yo dije, violín. Entonces recuerdo que la directora les dijo a mis papás, bueno, la pueden escribir y aunque yo ahorita diga que violín tiene 7 años, ¿sabes? Y ahorita dice violín y a la semana que viene dice flauta y a la semana siguiente dice piano, así que es mejor que todavía no compren un instrumento. Claro. Y esperen. Y recuerdo cuando salimos de la escuelita, yo le dije a mi papá, ¿es violín o no me inscribo en nada? Y yo creo que como a la semana mi papá me encontró un violincito 3/4, que no, es un poquito más pequeño pues que el que estoy utilizando ahora.
que aunque era más pequeño también me quedaba gigante, yo tocaba como bien así. Y, y ya fue como algo muy, que yo siempre lo tuve como muy seguro. Nunca tuve dudas. Y lo bueno es que mis papás me apoyaron, mi familia me apoyó siempre. Entonces... Y dónde, digamos, tú puedes decir que empezaste a hacer la músico, digamos, de academia, ahí en esa escuela, cuando empezaste, Sí, o ya pasó un tiempo hiciste algo de guataquerismo, ¿o no? ahí empezó todo, empecé a ver las clases también de violín, empecé a tocar una orquestica, a ver las clases de teoría, me acuerdo que era frustrante, yo en mis primeras clases yo lloré porque teoría musical es como aprender otro idioma. Y cuando yo llegué, había gente que ya entendía ese idioma y yo no entendía absolutamente nada, 4/4, negras, corcheas, que es todo eso, ¿no? Y yo me acuerdo yo llorando en las clases, pero claro, al principio. Y después de un año estando en esa escuela, la profesora que me daba clases en ese entonces, Gloria Silvarán, me dijo para ir al Conservatorio de Música de Carabobo. Y ya cuando fue pasando el tiempo, la cosa se fue como enseriando un poco, enseriando, no sé si eso se dice, se fue poniendo más seria. Durante todos esos años de estudios en Venezuela, obviamente, cuando mi familia se reunía en la casa y sacaban instrumentos y me decía, Dalina, pero saqué violín, yo no quería, o sea, yo detestaba tocar delante de mi familia, yo no podía, no, y yo lloraba, estaba, y después que hacía un berrinche, al final terminaba tocando y la pasaba muy chévere. Pero también el repertorio a lo mejor en la escuela era más clásico y... Claro, de hecho era muy cómico porque había una tía, si ves esto, a mí yo no entiendo eso de Mozart, de Beethoven, a mí tócame un pajarillo, esa música es muy aburrida. Y claro, tocaban música, no tocaban Mozart ni Beethoven. Pero sí, hubo siempre una mezcla y al principio, como te dije, a mí no me gustaba, ya estando acá en Austria, yo lo empecé a ver de otra forma, eso para mí, yo ahora lo veo el regalo que era en ese momento de poder tocar con mi familia y así simplemente de la nada sacar los instrumentos de guataca, como dicen, vale mucho. Ese momento, ¿no? Vale mucho, sí. Sí. Y por supuesto esas son cosas que tú seguramente recibiste información que todavía no has desplegado, porque hay cuestiones que vas a desplegar en algún momento, algún solo, sobre todo cuando incursionas en la parte, digamos, música venezolana, en los grupos que han habido aquí en Viena, que tú has participado, bueno, todavía tienes formas de sacarle provecho a eso que adquiriste. Claro. ¿Y cómo pudiste combinar bien esa actividad con el estudio normal? ¿Cómo era? No fue fácil porque luego que me fui al conservatorio de Valencia, a ese conservatorio venía de Caracas cada 15 días un profesor de violín que le daba clases así como algunos alumnos como los más avanzados, como no sé cuántos, ahorita realmente no recuerdo. El caso es que venía cada 15 días y él empezó a decirle a mis padres que sería bueno que yo fuera a Caracas, a dar clases de violín, que había una escuela de música Mozarteum, justamente se llama. Y claro, estaba la cosa no solo que yo estudiaba, sino que mi mamá también trabajaba, mi papá también trabajaba. Y Caracas para mi papá en ese momento, para nosotros, era algo como muy lejano, como Caracas, la capital, y sabes, la autopista, y hay un montón de elevados que te llevan por otro lado y ya. Y con lo del colegio, bueno, en algún momento empecé a ir a Caracas luego de estar unos 2-3 años en el conservatorio. Pero ya aún estando en el Conservatorio de Valencia empezó a chocar las clases de música con el colegio. Y en la escuela, una de las escuelas que estaba antes, pues hubo un momento en que la profesora llamaron a mi mamá, la llamaban muchas veces, le dijeron, es que su hija tiene que decir o es la música o es la clase de matemática, y claro, clases de matemática, inglés, castellano.
Y sobre todo en el bachillerato, que pues que hay como 13 materias y que uno veía clases hasta las 5 de la tarde, más hacer las tareas del colegio, más estudiar violín, más las tareas de las clases de música. Entonces mi profesor, lo que en un principio empezó, mi profesor de violín, que en ese momento también se convirtió en una especie de papá, le empezó a decir a mis padres que yo tenía que dejar de ir al colegio, que yo tenía que estudiar violín, que el colegio al final no me iba a servir para nada. Pero imagínate que le diga a una mamá que deje de llevar a su hija al colegio, o sea, mi mamá como que, ¿pero qué voy a hacer? Y empezamos, claro, también el desespero y ver cómo resolvíamos, empezamos a buscar primeramente la opción de hacer parasistemas. Y esa fue una de las primeras cosas que vimos que podía quizás resolver, como ir algunas veces durante la semana en la noche y así durante el día podía estudiar todo el día. Pero por suerte, justo cuando estábamos en ese momento buscando opciones, pudimos hacer contacto con un colegio en Valencia que se llama Colegio Idea, y quien fue pues donde empecé y terminé el bachillerato y con quien estoy inmensamente, en serio, muy agradecida porque ellos me becaron. Yo tuve una beca en el Colegio Idea y me ayudaron, o sea, ellos me dieron como algunas opciones, me dijeron, tú vas, por ejemplo, a hacer matemática, castellano y inglés como principales. Las otras materias te las vamos a evaluar también diariamente, de modo que tengas que hacer menos materias, pero es justamente porque ellos me querían también apoyar con el instrumento y que yo pudiera ir a mis clases de Caracas, porque íbamos todos los viernes. En un principio íbamos los martes y luego los viernes, y claro, los viernes es un día de clases normal, pero justamente con eso fue que yo pude sobrellevar la situación y mis compañeros de clases me apoyaron, ¿sabes? Porque hay veces que quizás en esa edad también los otros alumnos están así como que, ay, porque ella puede faltar todos los viernes, o sea, ¿cómo es eso que yo puedo? No, al contrario, yo tuve amigos que sigo teniendo contacto con ellos que me apoyaron y que también me decían, trae violín y toca, se alegraban. Entonces sin eso creo que no hubiera podido. Sí, tú sabes que tienen en Austria hay posibilidades de hacer bachilleratos que tienen la parte musical, o sea, son bachilleratos especiales en que hay unas materias que son las materias, digamos, normales, claro, pero hay las de la parte esta musical, ¿no? Claro, claro. Eso no existe en Venezuela. No existe. Y la cosa es que, bueno, allá digamos, están creo que ciencias y humanidades y no recuerdo, que realmente porque yo cuando me vine a estudiar a Austria y cuando uno hace la prueba acá en una universidad de música, es increíble, pero yo no necesito mi diploma de bachillerato. Entonces yo creo que en algún sentido, cuando mi profesora hablaba de que el bachillerato no me va a servir, que ese diploma no te va a servir de nada. Pero yo me alegro de haberlo hecho y los amigos que hice ahí. Bueno, también tú tienes que ver, imaginarte el futuro un poquito más allá del presente. En algún momento lo mejor vas a ser mamá de alguien que te va a preguntar algo de matemática y va a decir, no, yo solamente sé de medición de música. Exacto, pero no, me alegro mucho porque fueron 8 años que yo estuve viajando cada semana con mi mamá de Valencia a Caracas. Entonces esos 8 años tuve un apoyo. No, yo estoy de acuerdo perfectamente con lo que tú hiciste. Mira, los sistemas educativos tratan de estandarizar a los individuos. Entonces lo que ocurre realmente es que tú tienes a un chico que está muy bien en inglés, pero está mal en matemáticas. Entonces le dicen, bueno, deja el inglés, que ya eso lo llevas pasado, y vamos a apoyarte más en matemáticas. Entonces le ponen mucho más esfuerzo a la matemática, estrés a la matemática, le ponen profesores, tutores, etc. Y de ahí no sale un matemático. Mientras que si lo apoyasen en el inglés, en otros idiomas, seguramente sería un políglota, tendría otra, o sea, claro, nunca los sistemas educativos
muy pocos sistemas educativos se interesan por personalizar la educación. Y bueno, y los padres muchas veces cometemos el error de jugar esto de la estandarización y le decimos a los hijos, usted tiene que poder, usted, hasta el final, así sea con sangre. Y bueno, a veces nos damos cuenta de lo que hemos podido hacer después que ya ellos han pasado por esos colegios y esas cosas, ¿no? Bueno, pero ahorita, en este instante, ¿estás metida aquí en la universidad? ¿O tienes, cómo es la parte de los estudios aquí? Sí, yo llegué ya hace 8 años a Austria. Y yo hice 2 estudios, o sea, yo me vine bien a hacer el bachelor en el MUK, se llama ahora Musik und Kunst Privatuni del estado de Viena. Ahí hice mi licenciatura 4 años y el año pasado, en noviembre, terminé el máster en Salzburgo, en la Universidad de Música. Realmente ahorita no estoy estudiando. O sea, ya pasaste la parte de los estudios. Sí. Y digamos, para el bachelor solamente hiciste una audición, que fue lo que te hicieron para tomarte, para decirte que sí. Dependiendo de esa audición, te dieron el sí o no. Exactamente. Y esa audición jugaba un rol importante del violín. Sí, muy. O sea, ahí nos dan un repertorio más o menos difícil que hay que preparar. Como decir, por ejemplo, hay que tocar 2 piezas para violín solo. Una de Bach y una de Paganini, que siempre están como en los estándares de programa de violín de música clásica, y un concierto para violín, y es como media hora de programa, que hay que prepararlo, y lo increíble es que uno no toca todas las piezas. Ellos te dicen, bueno, vas a tocar esto, y te paran después de 2 minutos, tocas esto, y eso es la prueba de admisión, por así decirlo. Pero luego tú no solamente, digamos, hiciste violín, sino hiciste más que violín. ¿Cómo es ese estudio del bachelor? Sí, yo hice licenciatura en violín, o sea, no es como en música, sino específica en violín, donde trabajo todo, o el repertorio principal de concertista, violinista. Pero obviamente también hay otras materias teóricas que complementan ese estudio. Teoría como lenguaje musical, armonía, historia de la música, orquesta, música de cámara, que es tocar en grupos pequeños, piano complementario, coro, ese tipo de cosas. O sea, que hacen pues un músico. ¿Y entonces qué hacen en el magíster, en el máster? En el máster ya estoy aún más especializada en el violín. Ya no teníamos materias teóricas, y también uno busca como en lo que se quiere, porque en la música clásica está algo, lo que es, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Esta es lo que también música como más contemporánea, moderna, barroca, hay clásico, hay algo también como los estudios están un poco separados entre concertistas, donde se estudia, como te digo, el repertorio para dar conciertos, que suena un poco tonto, pero está también la pedagogía del instrumento. Entonces ya son un poco diferentes. Y en esos repertorios de concertistas, ¿sale algo latinoamericano o si uno quiere, sí. Yo, en mi caso, por ejemplo, para mi Masterarbeit, para mi trabajo de máster, yo tenía la oportunidad de grabar un CD. Había la posibilidad de hacer un trabajo escrito, científico, hacer un CD, hacer como un concierto explicativo. Yo decidí hacer el CD. Y en ese CD quería también combinar pues esos mundos que de alguna manera me han rodeado aquí en Austria y la música venezolana en los últimos años. Entonces toqué una pieza, no sé si la conocerás, es una suite para violín y piano del compositor Paul Desen. No. Sí, una suite venezolana, pero claro, está escrita en modo clásico, pues, por así decirlo.
Y grabaste el CD. Sí. Oye, sería bueno Y escucharlo. ese fue, sí, yo quisiera compartir ese CD más, pero lamentablemente como es un trabajo de máster, no tengo Ujú. permitido como ponerlo En las redes. exactamente. Pero te lo voy a pasar con mucho gusto para que lo escuches. Es una suite y tiene un poco de el 5x8 venezolano y el pajarillo y combinado con la forma académica, digamos, de la composición. ¿Cuál es la vida útil de un violinista? Puede ser concertista hasta los 60, porque yo sé que hay gente, por ejemplo en el piano, creo que se van limitando un poco, llega un momento en que dejan de ser concertistas. ¿Cuál es qué es lo que tú sabes al respecto? Buena pregunta. Lo que pasa es que claro, el violín también es... tocar un instrumento es igual que ser deportista. También está la parte motora. Y nunca lo he pensado. No sé quién será la persona más viejita que conozco que toque violín. Ahorita no se me viene nada de la... Pero yo particularmente, yo tocaré violín hasta que ya no pueda tocar más violín, que ya no sé, pieza o no sé. Pero mientras yo pueda tocar violín, concertista, ni idea. La verdad es que yo pienso que quizás es muy personal. O sea, pero Mientras uno pueda hacer música y tocar... tienes que hacer ejercicios especiales, tienes que hacer yoga, tienes que mantenerte... Claro, es bueno mantenerse saludable, porque mientras uno tocando todo el día parado, si uno estudia 8 horas parado, la posición o la espalda, a largo plazo causa problemas, si no está pendiente con eso. Mantenerse saludable es parte. Hacer ejercicio buenísimo, pero para todo lo que tampoco, o sea, no solo para los violinistas, es importante estudiar todos los días. O sea, si uno deja de estudiar un día, los dedos lo notan. Lo notan, sí. Lo notan, es estar ahí. Mire, cuando uno va a esquiar, hay una proporción entre donde ponen la bota en el esquí, el tamaño del esquí y el tamaño de la persona. ¿Existen esas proporciones también con el instrumento? Sí, bueno, de tamaño, de altura no, pero sí de los brazos. Pues cuando cuando yo empecé a tocar violín, tenía un violín más pequeño, que aún me quedaba grande en ese momento porque el brazo no puede estar así, tiene que estar por lo menos un poco doblado. Y hay diferentes tamaños de violín y diferentes tamaños de arco. Octavo, un cuarto, 3 cuartos. 4 cuartos es el más grande ya, el estándar. Es decir, que por ejemplo, en tu caso, lo ideal es que toques con tu violín. O sea, intercambiar violines. Se puede intercambiar porque ya el último, digamos, el último tamaño es el 4 cuartos, que es el que ya la mayoría, no sé, a partir de que alguien está físicamente desarrollado para tocar el 4 cuartos, ya, claro que cada violín es un mundo, eso es otra cosa, que si se siente diferente, que si tiene más tensión, que si el sonido es más chillón, que si el sonido es más opaco, ya eso es otra cosa. ¿Cómo es tu gusto por el rock, por heavy metal? Por el heavy metal. Cero. O sea, en el sentido de que no escucho nunca. Tuve una época estando en Venezuela como que me dio por escuchar a rock progresivo. Pero pasó. Y nunca he escuchado, no es como que nunca escucho rock. O sea, pero no te imaginas violín con... Nunca me lo he imaginado. Lo podría intentar, quizás me gusta y todo es divertido, pero no me lo había imaginado, la verdad. Porque yo pienso que, bueno, la parte, digamos, del violín clásico es increíble, tiene demasiada sutileza, es todo cristalino, pero el violín, yo he pintado con acompañamiento de violín. Okay. Y una
de las cosas que me gusta de pintar con el acompañamiento de violín es que en mi caso particular me produce adrenalina. O sea, un instrumento que me pone up, que me excita, digamos. Y siempre he pensado que el violín puede ser parte de cualquier tipo de música de estas estruendosas que den adrenalina, que tú sientas la electricidad que te llega. Y no sé, me parece que he escuchado también violinistas usando violín electrónico, que también es algo especial. Y no sé, a lo mejor alguna vez experimentar. Sí, porque no, a mí me gusta experimentar últimamente y estando acá en Austria, yo creo que también por la búsqueda de un criterio propio y he probado muchas cosas, también he tocado últimamente mucha música moderna, lo de la música venezolana también ha sido en los últimos años, quizás buscando también una identidad, estando tanto tiempo fuera de Venezuela, y por qué no, rock. Sería algo interesante. Hay un grupo de mujeres que son violinistas que las he visto yo en la fiesta esta de Silvestre, de fin de año. Son todas mujeres y tocan, pero también buenísimas. Violinistas, son como 6 mujeres violinistas. Sí. Bueno, los instrumentos de música clásica en los últimos años también han tomado diferentes formas. Hay gente que está probando cosas diferentes con instrumentos clásicos, que eso pues estaban hechos para tocar en música de salón. Exactamente, sí. Música de cámara o orquesta, pero últimamente hay de todo, hay gente que está probando cosas y es chévere. Mira, ¿cómo es tu vida aquí con respecto a la integración con los austriacos? ¿Te has integrado con los austriacos? A pesar de que la actividad que has tenido requiere de mucho estudio solo, me imagino, ¿te has podido dar el lujo de salir un poco de la práctica del violín y interactuar con... Y bueno, estoy casada con un austriaco que no es músico. Que no es músico, pero es un buen oyente. Exacto. Sí, siempre me sentí bien acá, yo siento que me integré bien desde el primer momento, me sentí muy a gusto, nunca sentí que fue lo contrario. Tengo amigos austriacos, pues ahora mi familia austriaca, siempre me llevo muy bien con los austriacos. O sea, me imagino que rápidamente adquiriste el idioma. Y eso te sirvió de puente. Sí, eso fue algo importante para mí. Yo recuerdo cuando llegué, yo no hablaba el alemán. Yo en un principio quería ir a estudiarme a París. Y yo había hecho los cursos de francés, todo en francés. Y cuando llegué acá, había hecho un curso en Venezuela, como 2 niveles, pero o sea, uno de los primeros niveles en el A1 aprende los colores y los números. Y uno cuando llega aquí a la calle, uno no va por la calle 1, 2, 3, 4, 5, 6, Blue, Rot, eso no. Y yo, aún así, aunque no entendía nada, yo le pedí a mi profesor en ese momento y a mis compañeros que por favor no me hablaran en inglés. Porque claro, en inglés entendía y lo puedo hablar, pero le dije por favor no me hable inglés porque me va a costar más. Y era muy cómico, cuando nos sentábamos en una mesa a comer yo siempre decía ya, y me preguntaban algo y yo ya, me dicen, te estoy preguntando algo, y yo, sí que. Pero eso también me ayudó ya luego hice un curso acá y también estando con la gente en la universidad no queda de otra. Sí, me hiciste recordar, yo hice el doctorado en Alemania, entonces en el departamento teníamos reunión departamental todos los martes y bueno, conmigo todo el mundo hablaba en inglés y yo hablaba el inglés suficiente para la reunión. Entonces, bueno, apenas terminaban de hablar conmigo, hablaban en alemán, porque era un departamento en una universidad alemana. Y entonces, bueno, yo me quedaba así como quien dice en las nebulosas de que escuchaba el nombre de Gonzalo. Entonces, ahí era prácticamente que volvía a caer en la tierra y me conectaba. Y claro, me di cuenta que me perdía mucho. Tuve que acelerar
mi conocimiento de alemán Ya. al nivel de entender las reuniones, y eso fue lo mejor que pude haber hecho, pues. Porque obviamente hay gente que puede hacer todos los estudios de doctorado y de investigación y eso en inglés, Claro. en estos lugares. No, Y no hace falta no realmente. es obligatorio. Ujú. Y entonces, bueno, pero claro, para uno compartir, vivir, asimilar más, absorber, es conveniente. Sí, sí. Bueno, el alemán no es fácil. Ahí ya llegó un momento, yo sentí que yo aprendí mucho, hubo un momento en que ya se mantiene como en ese nivel. Ya cuando uno aprende cosas de gramática y eso, eh, ya los detalles es lo más difícil eh, del idioma, ya las cosas más específicas, y obviamente todavía hablo con muchos errores, pero la gente me entiende y yo los entiendo, entonces... Bueno, tienes la ventaja de estar casada con un austriaco, que eso es bastante ventaja porque vas a tener mucho tiempo para mejorar. Y claro, y vas a también adquirir quizás cuestiones del dialecto y de Sí, además que modismo él regional. no es de Viena, sino es de otro estado donde tiene un dialecto diferente. Sí. Bueno, con la parte, digamos, de trabajo, ¿cómo es el ambiente de trabajo en Viena? ¿Es un ambiente arduo? ¿Es un ambiente, cómo es que para los músicos? ¿Tienes que en algún momento autogestionarte, aprender a autogestionarte? Sí, estoy en eso. Buscar tu torta, buscar tu pedazo de torta. Sí, bueno, como músico realmente y como violinista hay varias posibilidades. La gente pregunta para dar clase o tocar en una orquesta. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces cuando te vas a graduar? Ajá, ¿y ahora qué vas a hacer? Esa pregunta que no me pregunto, porque realmente yo siempre decía, yo después que me gradúe, yo voy a seguir tocando violín. ¿Cómo? ¿Dónde? Todavía no sé, pero yo voy a seguir tocando violín. Yo, durante mis estudios, empecé a trabajar pues tocando también. O sea, tocar los conciertos es el trabajo. Pero no lo veía como un trabajo porque quizás en ese momento yo estaba pendiente de mis estudios y tocaba, me alegraba de ganar también. Y no, y sí, claro, por él sí pagaba y como estudiante. Y ya cuando empecé mi máster en Salzburgo ya empecé a verlo de otra manera y a prevenir como que, ok, y es cierto, la gente me pregunta qué voy a hacer y qué voy a hacer realmente. Mis primeros trabajos, que sentí trabajo, tipo profesional. fue cuando me fui a Salzburgo. Estuve en una orquesta trabajando también tuve un Zeitvertrag, un contrato por unos meses. Y ha sido la única vez en mi vida en que también como he recibido durante algunos meses dinero fijo, porque el resto he trabajado también, pero de manera freelance. ¿Cómo se dice? Sí, como libre, pues, por tu cuenta. Sí. Exacto. Y en Viena hay muchas cosas, o sea, para diferentes proyectos, siempre salen cosas. Yo ahorita estoy tocando también música latinoamericana, digamos que son dos mundos, la música clásica y la música latinoamericana en Viena son dos mundos que nunca coinciden, pero digamos que tengo quizás la oportunidad de estar en los dos. Y de alguna manera también hay que uno tiene que uno mismo pues buscarse el trabajo. Yo siento que soy como mi propia jefa, y claro que hay algunas personas que, Dalina, llaman, quieres tocar acá, este proyecto con nosotros, y sí o no, chévere, pero justamente yo las últimas cosas que estoy haciendo quiero que sean por mis propias cuentas, conciertos. Estoy trabajando con un trío, con mi hermano y un pianista también venezolano, Joseph Ávila, pues tratando de eso. ¿Funciona en tu caso, por ejemplo, tener un manager, o eso ya no se usa?
yo no sé, yo creo que hay gente que tiene, sí, que tiene managers, pero yo pienso uno mismo puede ser su manager hoy en día. Claro, hay que, no solo es tocar el violín, eso ya es casi que lo de menos. Hay que pues saber hacer los contactos con las personas, pero enviando emails, con las redes sociales hoy en día. Mismo puede ser su propio manager, yo pienso en eso. O Así sea es. que digamos, tú te sientes capaz de hacer esa parte, porque hay gente que son Sí, más, yo soy músico, yo soy pintor, yo soy tal, pero no son buenos para hacer un memo, para hacer un media kit, para presentarse. claro. Hay gente que no se aprecia lo suficiente Claro, como es difícil, sí. es difícil. Yo ahorita estoy en una etapa en que yo estoy en esa búsqueda. Yo quiero, porque es que yo tampoco quiero. Bueno, a ver. Me gusta la idea de que algo lo puedo hacer yo misma más que cuando alguien me llame, ok, esto, o esperar algo de alguien. Yo quisiera hacer las cosas, es mi deseo, ya sea a largo plazo o tardaré, no sé. Esa pues, es mi búsqueda en estos momentos con el violín. Y, y es un poco quizás difícil encontrar como también ese balance, porque claro, el violín y la música también es algo muy, para mí muy espiritual, pero necesito vivir, Sí. necesito plata, entonces también verlo, pensar en frío, pragmáticamente, encontrar ese balance no. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la pintura, en mi caso particular, yo me considero que soy de estos pintores que tienen la otra parte de los dos pies puestos en la tierra. Okay. Toda la vida he sido una mezcla de muchas cosas. Y por cierto, por ejemplo, Picasso era una persona así, que él hacía contactos, era esta persona que socializaba y pintaba en la noche y vendía en la madrugada. Pero hay pintores, hay músicos, hay gente más bohemia que tienen otra forma de vida. Claro. Que a veces se vuelve un impedimento para socializar con la gente que no tiene la vida bohemia. Claro. Yo afortunadamente he tenido momentos, digamos, de vida normal y momentos de estos de vida más bohemia. Y eso ayuda, pues. Sí, creo que uno también tiene etapas. O sea, y bueno, en cuanto a lo de el dinero, por decir así, el tengo que vivir de algo, yo lo que pasa es que yo siempre he sido como también tan antiparabólica con el dinero, es como que no ha sido nunca lo principal, como que nunca me he puesto a pensar, ok, tengo que vivir de algo, nunca. Y quizás por eso en ese sentido me cuesta un poco organizarme. Sí, el dinero, En la parte laboral, digamos, y todas esas cosas, pero. El dinero es importante en algún momento, quizás más importante a media carrera, cuando ya tú dices, bueno, ahora ya te pasa la época de búsqueda, de experimentar, ahora hay que como de afianzar y ese tipo de cosas. Diría yo que en esa etapa es que uno tiene que tener un poquito más cuidado del dinero, porque después vienen las épocas en que uno ya es mayor y necesita tener algo de lo que ojalá haya podido, digamos, generar en los años buenos. Claro, bueno, a mí me pasó ahorita, yo soy mal ahorrando. O sea, yo nunca como que. Ahora tengo un cochinito sin moneda, eso es lo más que era. Pero, dada la situación de este año, con el coronavirus me agarró desprevenido. Y yo digo, ¿cómo es posible que yo no sepa ahorrar, que me pase esto? Pero aprendí, obviamente. Y claro, entiendo. Eso a largo plazo. Mira, tenemos que despedirnos lamentablemente porque estos programas son así cortos. Pero bueno, que en pocas palabras, ¿qué recomiendas tú a alguien que quiera de Latinoamérica o de Venezuela venirse a Austria o a un país así extranjero para estudiar música o para vivir? ¿Qué recomendarías? Sí, vénganse. Bueno, para estudiar música es ideal, o sea, hay música clásica. Yo creo que eso también yo lo tenía muy claro, que si yo quería estudiar Mozart, Beethoven,
Vivaldi era en Europa. Y, y se aprende de todo. Vivir, si no es para estudiar música, pero quieren hacerlo, quizás no están seguros, pues inténtenlo. No puede pasar nada. Al final estamos a 8 horas, 10 horas en avión de vuelo. Hay unas ciudades aquí que quedan más lejos. Entonces, intentarlo y atreverse arriesgarse. Sí. Me hiciste recordar a mi madre cuando yo me fui a Alemania, que tenía 25 años. Tenía una beca que me habían ofrecido, entonces tenía que decidir si la tomaba o no, y mi padre no estaba en Venezuela en ese momento. Y entonces yo quería que él estuviera para tomar la decisión cuando estábamos todos juntos, pero tenía que tomar la decisión. Entonces, bueno, no podía dormir, me levanté una vez a las 2 de la mañana. Tú sabes que vas a la cocina y te preparan un sándwich y tal. Y entonces mi mamá también se levantó, que también estaba preocupada, y nos pusimos en la cocina. Entonces ella me dijo, sí chico, vete, lo peor que puede pasar es que en 6 meses estás de vuelta. Sí. Y eso me sirvió de bastante, porque yo dije, bueno, ¿verdad? O sea, no se acaba el mundo, yo me voy, no me gusta, me regreso. O sea, sirvió para liderar la toma de decisión. Sí. Mira, bueno, encantado que hayamos hablado, y la verdad que uno le provoca seguir hablando. Seguir hablando, sí. Pero bueno, así es. Y todo lo mejor. Gracias. Que sea una carrera buena, una vida buena, y que disfrutes en todo momento lo que haces, y que sigas siendo como eres, una persona bastante espontánea. Y aprovecha. Gracias, me alegra mucho también. A ver, gracias por la invitación. No, bueno. Okay.